Hola, soy Fernando Nofre. El día de hoy hablaremos sobre la ecuación integral de Volterra del segundo tipo. Solo para recordar que una ecuación integral es una ecuación que la función incógnita aparece dentro de la integral. Ah, en particular, abordaremos la ecuación integral de Volterra, que en un momento más les enseño la definición. Para seguir con la incentiva y con demostrar lo que queremos sobre la ecuación, para qué queremos la ecuación integral de Volterra, haremos uso del baúl del análisis, en la cual aquí puse unas definiciones y una propiedad al final que nos van a servir a lo largo de este video. Ok, entonces la ecuación de Volterra del segundo orden. Ah, la ecuación de Volterra tiene la siguiente definición. Sea, sean dos funciones, una que es kappa, que tiene un rectángulo sobre R2, y una función g, que eh, está definida sobre el intervalo AB cerrado. Entonces, hay que- estas son funciones continuas y aparte tenemos a lambda en los reales, que este se puede decir que es un escalar. Entonces, la ecuación integral de Volterra se define de la siguiente manera, y aquí tenemos lambda por la función evaluada en x menos la integral con límite superior a x y límite inferior a, a la integral de la función kappa xy por la función evaluada en y, y esto igual a la función g evaluada en x, para todo x en el intervalo cerrado a y b. Entonces, aquí como podemos ver, hay dos tipos de ecuaciones integral de Volterra, que estas dependen meramente del valor que toma lambda. Entonces, si lambda, si lambda es igual a cero, entonces la ecuación de Volterra es de primer tipo. Y el caso contrario, si lambda es distinto de cero, entonces la ecuación de Volterra es de segundo tipo. Ok, ¿y qué es lo que se busca en el presente trabajo? ¿Qué es lo que queremos hacer con la ecuación integral de Volterra? Pues bien, lo que queremos es expresar las soluciones de la ecuación que tenemos aquí marcado con el número 1 romano, como los puntos fijos de una ecuación. Eh, ¿Para qué nos serviría esto? Tenerlos como puntos fijos de una función. Bien, pues que nos diría que la solución es única. Entonces lo que queremos hacer es encontrar una solución que es única por medio de puntos fijos. De esta manera, pues definimos a la función bf, que está definida sobre el intervalo cerrado AB, sobre los reales, que va hacia los reales. Entonces, aquí lo que pasa es que le asignamos para cada f en el conjunto que tenemos en el baúl del análisis, que si vemos bien es el conjunto de funciones continuas en el intervalo cerrado AB. Entonces, esto nos quiere decir que f es una función continua en el intervalo cerrado AB. Entonces, para cada f le asignamos la función que está dada como lo vemos aquí arriba y que está definida como se ve a continuación. Como podemos observar, esta, esta nueva función se ve igual a que esta parte de la ecuación de la integral de Volterra. Entonces, podemos pasar la ecuación 1 romano, a términos de la función bf, que se ve de la siguiente manera. Sería lambda f
menos BF igual a 0, que es una forma equivalente de poner la ecuación número 1. Entonces, por eso lo voy a poner como 1'. Entonces, una pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿BF es una función continua? Es decir, BF pertenece al conjunto de C0 en el intervalo cerrado AB. Pues sí, entonces vamos a demostrarlo. Suponemos, o sea, F una función continua en AB cerrado. Entonces, para hacer la demostración lo haré por casos. Y el primer caso lo hacemos suponiendo que kappa es igual a 0 o que F es igual a 0. Entonces, a partir de aquí vemos que BF es igual a 0 y como es una función constante, pues tenemos que es una función continua. Por lo tanto, BF es continua. Terminamos la primera parte. Ahora la segunda parte que suponemos el caso contrario, que es kappa distinto de 0 y F distinto de 0. Entonces, por definición, pues sabemos que kappa es una función continua y que está definida sobre un rectángulo en R2, el cual es este. Por lo tanto, sabemos por temas pasados de análisis que el rectángulo o bien que el dominio de kappa es compacto. Es compacto. ¿Qué quiere decir? Pues bien que para toda epsilon mayor que 0 existe una lambda mayor que 0 tal que, y se da la siguiente desigualdad. Recordemos que estamos sobre los reales, entonces ocupamos la métrica de los reales, que pues se puede conocer también como el valor absoluto, la diferencia entre dos puntos distintos, con y fijo en este caso, lo cual se puede ver así, y se ve de esta manera. Entonces ahora definamos a esta epsilon de la siguiente manera. Esto para fines de la demostración. Ok, sí, si la norma de estos valores es menor que delta. Entonces, sí, también necesitamos otra condición. Sí, perdón, sí, x1 menos x2 es menor que el mínimo de delta, coma, epsilon y con x menor o igual a x2. Pues tenemos la siguiente expresión ya construida. Entonces, sustituimos los valores. BF, x1 menos BF, x2. Sustituyendo los valores o bien la definición que tiene BF, pues podemos hacer lo siguiente. ¿Qué es esto? X1 como y. Esto solo es sustituyendo FY de y menos x2, x1 de capa, x2, y de y. Entonces, aplicando propiedades de las integrales, pues obtenemos una primera desigualdad. Bueno, en sí ocuparíamos esta propiedad de integrales que nos dice, lo voy a poner con otro color, que nos dice
que esto es menor o igual a esto. Entonces, haciendo uso de esta, podemos, podemos separar o hacer esta primera desigualdad utilizando esta propiedad, que a su vez, saltándome esa notación, ya que es un poco clara con esta propiedad que vemos aquí, pues a su vez tenemos que esto es menor estricto que A F norma infinito epsilon 2 kappa con norma infinito, norma infinito, y esto por kappa 0 epsilon. Y esto a su vez es menor o igual a epsilon entre 2 más epsilon entre 2, y esto es igual a epsilon. Entonces ahora cabe señalar que de esta igualdad y de esta desigualdad concluimos que esta parte es menor o estricto que epsilon, por lo tanto esas son las propiedades o bien la condición que debería de cumplir una función para saber si es continua o no. Por lo tanto, BF es continua, es decir, por lo tanto, BF está en este conjunto. Listo, y con esto acabamos esta parte de la prueba. Y está bien. Entonces, ahora recordando que nosotros estamos sobre una ecuación integral de Volterra de segundo, de segundo tipo, perdón, aquí no es aquí no es orden, aquí es aquí es tipo, orden se refiere a diferenciable, a derivada, pero no, esta me refiero a tipo, de segundo tipo. Entonces, de nuevo, recordando que nosotros estamos sobre del segundo tipo, la ecuación integral de Volterra de segundo tipo, que es este caso, pues, pues ahora definamos una nueva función, la cual es esta, la función phi lambda, que tiene como dominio y codominio el conjunto de las funciones continuas en AB. ¿Y cómo lo vamos a definir? Bien, pues lo vamos a definir de la siguiente manera, que es esta, F1 entre lambda y se define así. Entonces, como nota, podemos ver que en efecto esto es continuo porque pues ya vimos que BF es continuo, G es continua, que es la misma G que estamos ocupando aquí en la definición de Volterra. Entonces aquí como nota podremos ponerle G es continua. Entonces claro que G es continua. Entonces BF más G es continua también. Entre un escalar pues sigue siendo continua. Entonces en efecto se cumple la definición de la función, si está bien definida. Entonces, esta función satisface una desigualdad muy importante, muy peculiar, que es la siguiente. La norma de infinito de la diferencia de la función sobre pues sí, evaluada sobre una función, sobre dos funciones, es menor o igual al valor absoluto de lambda elevado a la menos k por la norma infinito de kappa infinito multiplicado por b menos a elevado a k entre k factorial y esto multiplicado por la diferencia de las funciones a las cuales le estamos aplicando phi. Entonces demostramos por inducción una desigualdad que nos va a ayudar para poder demostrar esta desigualdad que marqué aquí con el 2 romano. Entonces
Pues el primer paso que debemos hacer es hacer el paso base. Como lo vamos a hacer por inducción sobre K, pues el paso base es suponer que K es igual a 1. Entonces sustituimos el valor de K en esta función que tenemos aquí. Vamos a ponerle 2'. Entonces sustituyamos en 2' con K igual a 1 y obtenemos lo siguiente, lo cual es, perdón, esta no es K, esta es lambda F1 X lambda F2 X. Entonces, esta primera parte de la igualdad que tenemos aquí arriba, pues esto es igual a 1 entre lambda BF BF1, perdón, ajá, más GX menos 1 lambda BF2 X más G de X. Sustituyendo valores, sabemos que esta es la integral que habíamos visto aquí atrás, que es todo esto, por la definición de BF. Entonces, sustituyendo eso, a partir de esa sustitución obtenemos la siguiente desigualdad, que la pondré de esta manera, que es igual, de hecho, utilizando la propiedad de integrales que puse allá atrás en la página pasada, que es esta. Entonces, a partir de esta sale por esta. Por eso esta desigualdad, está desarrollando eso. Y se ve de la siguiente manera, que sería capa infinito x menos a f1 menos f2. Por lo tanto, pues vemos que para el caso base se cumple. Entonces, pues ahora hagamos el paso inductivo. Y supongamos que es cierto para k menos 1. Entonces, pues igual que arriba, pues desarrollamos la primera parte de la igualdad de 2', de la desigualdad, perdón. Entonces, pues, pues solo para ponerlo aquí, veámoslo de esta manera. Y esto es un menor igual por lo que vimos aquí arriba. De hecho, es igual, haciendo el caso análogo. Haciendo eso, pues obtenemos la siguiente desigualdad. Lambda xa y por lambda k menos 1 lambda f1 y menos k1 lambda f2 y t de y. Entonces, pues a partir de aquí obtenemos una siguiente desigualdad. Esta es desigualdad, perdón. Desigualdad A, que esto es igual a capa. Perdón, esto no es normal. Lo podría dejar así porque de hecho induce, pero es mejor en esos términos. Ujú. Sí, f1 menos f2, norma infinito, por xa, y menos a, k menos 1, k menos 1, factorial de y. Y esto, a su vez,
es igual a kappa y obtenemos en efecto la desigualdad que queríamos. Por lo tanto, se cumple el 2 romano prima. Entonces, pues veamos también que en Z, bueno, que en el conjunto de las funciones continuas, pues la norma induce también una métrica. Entonces, pues en realidad esto, teniendo esto, pues tenemos como consecuencia esta parte de aquí. Más 0. Y que es la desigualdad que tenemos, solo que cambiamos la parte izquierda, pero en realidad es una consecuencia de esto. Por lo tanto, pues ya demostramos que este caso, bueno, que se cumple esta desigualdad para nuestra función phi lambda que acabamos de definir. Entonces, ahora ya contamos con las herramientas suficientes para demostrar que la ecuación de Volterra de tipo 2, de segundo tipo, tiene una solución única. Entonces, esto que acabo de decir es puesto en este teorema. Si, si lambda distinto de 0, es decir, tenemos una función de Volterra de segundo tipo para toda función continua, entonces se tiene una única solución, la ecuación de Volterra. Entonces, pues eh, supongamos acá 0 en los naturales, tal que nos cumpla la siguiente desigualdad. Esta es K', y esto es un menor estricto que 1 para toda K mayor o igual que K0. Entonces, por lema, multiplicando la diferencia de las funciones, esta de aquí. Sí, por este lema, multiplicando esta diferencia en ambas desigualdades, en esta y en esta parte, pues obtenemos ya una tercera parte que es esta parte de aquí. Entonces es lo que hacemos y obtenemos, por lo tanto, una desigualdad que nos indica en efecto que la función phi lambda es una contracción, que como vemos en el baúl del análisis, es esto, es una contracción, y pues en realidad sí se cumple, está bien. ¿Y en qué nos ayuda que se cumpla? Bueno, entonces, como phi lambda es una contracción, entonces phi lambda tiene único punto fijo. ¿Y eso qué nos quiere decir? Entonces la ecuación de Volterra tiene única solución. Entonces, por lo tanto, esto es a lo que queríamos llegar desde el inicio. Construimos las bases para poder demostrar esto y al final pudimos ver que si la solución de la ecuación de Volterra tiene una solución única. Muchas gracias, espero haya sido del agrado. Cualquier comentario es bien recibido.